Hola, mi nombre es Mateo Guide, estoy acá con mi tío Eduardo Dorsin, ex combatiente en Malvinas, y nada, le voy a hacer un cuestionario sobre historia argentina entre la década del 70 y el 80. Bueno, ¿dónde vivías durante ese periodo y a qué te dedicabas? Bueno, yo vivía en la localidad de Ramos Mejía, en Matanza, y en la década del 80 me dedicaba, era electricista y después entré a trabajar al Banco Hipotecario cuando volví de Malvinas. Ok. ¿Cómo te enteraste que el gobierno había sido tomado por militares? En la época que el gobierno entraron los militares, era después de Isabelita, que Isabelita los dejó, o sea, se retiró ella y entraron los militares a manejar el país. Ok. ¿Cómo afectó este periodo a tu entorno y, o sea, cómo y por qué lo afectó? Y mira, afectarme que había más, estaban más los militares, se controlaba más todo, había un control muy estricto de toda la gente y, y bueno, afectarme, yo iba a bailar y eso, y lo único que tenía que era que te controlaban mucho, nada más. ¿Cómo te informabas en ese momento de todo lo que estaba pasando dentro del gobierno? Y en ese momento era más por el noticiero, o sea, más era el noticiero y después el boca a boca, porque no había la tecnología que hay ahora. Claro. Era más Diario, el el televisor diario, o radio, ¿no? claro, exacto. Más Ok, que eso no había. ok. ¿Había presencia militar en los espacios públicos? ¿En la plaza o...? Sí, sí. Había en las plazas, en determinadas esquinas, estaba, había retenes que detenían, cuando yo venía de trabajar, detenían los colectivos, hacían bajar a la gente ¿Y las revisaban? no, y les pedían documentos y de dónde venían. Y después nos hacían subir a todo y bueno, si había alguno que era medio medio, lo dejaban ahí, que después no sé qué pasaba. Pero bueno, a mí me han parado un montón de veces, yo le pedía, me pedían los documentos, le decía y le decía que venía a trabajar, yo trabajaba en un banco y después de ahí me hacían subir de vuelta al colectivo y yo me iba seguía el colectivo para mi casa. ¿Y qué recuerdos tenés del Mundial del 78? Bueno, del Mundial 78 tengo unos recuerdos. Primero que fue el primer Mundial que yo conocí que ganamos. Claro. Bueno, eh, yo me fui hasta la 9 de julio y me subí arriba de un camión y relataba el gol de Kempes. Mm. Y toda la 9 de julio gritaba gol. Cuando llegué a mi casa, mi papá me dice, saliste en todos los canales de televisión, me dice. O sea, tu mamá te va a castigar porque yo me había ido sin permiso. Claro. Porque en esa época vos tenías que pedir permiso. Yo era joven, era chiquito, era chico Pero tu todavía. papá sabía que te ibas. No, no sabían. Pero él contento. Claro, él estaba contento, pero el tema es que mi mamá me quería castigar porque no podía irme de mi casa hasta la 9 de julio. No, Era no. un trayecto que tenía que tomar colectivo, tren, subterráneo, y te podías perder y esas cosas, ¿viste? No era normal. Claro. Bueno, además de vos, que fuiste combatiente y estuviste en el servicio militar, ¿conoces a alguien más que haya participado? En las Malvinas. Sí. ¿En Malvinas o en el servicio militar? Sí, hay muchos. Mira, tengo mi compañero que hoy vive en Bariloche, que se llama Néstor Tripaldi, de apellido. Después tengo a Julio Piray, que es otro excombatiente. Después tengo a López, no me acuerdo el nombre. Después tengo a
Jorge Badolato, después tengo a Néstor Consoli, son todos compañeros que yo los sigo viendo inclusive, porque cada tanto nos juntábamos a comer y esas cosas. Claro. Y hablamos, bueno, del tema de Malvinas y esas cosas. ¿Qué recordás de la guerra de Malvinas? Bueno, de la guerra de Malvinas es largo. Te puedo contar, el soldado Cao, que era maestro, él no tenía que haber ido a Malvinas, sin embargo él quiso ir. Y después, en una contienda, que pasaron aviones y tiraron bombas, lo alcanzó una bomba y lo mató. Claro. Bueno, yo tuve que ponerlo en una camilla, que en esa camilla ya estaba muerto el soldado, era compañero mío, y lo llevaron se lo llevaron para enfermería, pero bueno, ya estaba muerto. Y después, cuando llegamos al regimiento, la mujer me preguntó, porque él estaba casado, la mujer me preguntó dónde estaba mi marido. Y yo le dije, mira, tu marido lo alcanzó una bomba y lo mató. Él era maestro de escuela. Él había pedido prórrogas, porque en esa época se pedía prórroga por estudios y esas cosas. Entonces él tenía más edad que nosotros, un poco más de edad que nosotros. Por eso nosotros decimos que es el maestro de la escuela que falleció, que es muy conocido él. ¿Recordás cómo informaban sobre cómo iba yendo la guerra de Malvinas? O sea, sí. Sabemos que tuviste presencia, pero ¿te contaron después de que volviste cómo se informaba o qué se informaba? Sí, cuando volví, Galtieri hablaba diciendo que íbamos ganando la guerra. Sí, hay una etapa de diario muy conocida que dice Argentina ganó y estamos ganando la guerra. Estamos ganando la guerra, exactamente. Bueno, Galtieri hablaba de eso. Si la estábamos ganando o no, no lo sé, porque yo estaba en una parte de la isla, pero yo lo único que sé es que en un momento vino el Papa, que era Pablo II, creo, en ese momento, y después de eso es como que empezamos a retirarnos de las posiciones de guerra. No sé si fue una orden del Vaticano o no sé qué, pero aparentemente después que vino el Papa nosotros como que hicimos como una rendición de guerra. Claro. Después nos volvimos, o sea, nosotros quedamos como prisioneros de guerra, porque así es como se maneja. Subimos al Canberra. ¿Nos habías contado una anécdota de que los tenían a todos en un barco? En un barco, arriba el Canberra. Claro. Después del Canberra nos llevaron hasta el puerto que es de Aluar, que está en el sur, que es la empresa de aluminio, que es uno de los puertos de aguas profundas más grandes que tiene Argentina. Ahí paró el Canberra y ahí nos bajaron a todos, que después de ahí nos llevaron hasta, en colectivos y camiones, nos llevaron hasta Trelew, hasta la localidad de Trelew, donde ahí después nos llevaron en avión hasta Buenos Aires. Pero bueno, estuvimos 3 días como prisionero de guerra en el Canberra, que como prisionero de guerra no nos trataron nada mal, porque la verdad tengo que reconocer que los ingleses no nos trataron nada mal. Nos daban de comer y algunos que se tenían que cambiar la ropa o bañarse, les obligaban a bañarse porque por ahí estábamos sucios de barro o de cosas que por la isla, porque en la isla por ahí te ensuciabas con barro y esas cosas, ¿viste? Claro. Pero bueno. Y a la vuelta, después de tanto tiempo que pasó, ¿cómo viviste la vuelta de la democracia? En la democracia a nosotros, o sea, cuando volvimos a Malvinas, medio como que nos quisieron esconder. Como que después, al poquito, eso fueron en la época, todavía estaban los militares. Uh-huh. Cuando vino la época de el primer gobierno democrático, que fue Alfonsín, medio como que también no nos querían tener, o sea, nosotros pedíamos
hay un tratado internacional que a vos te tienen que pagar una pensión de guerra por haber estado en una guerra. Y sin embargo, los gobiernos no los querían hacer. O sea, nos querían como esconder, como que nosotros nunca existimos. Nosotros hemos peleado muchísimo para lograr eso. Que en la época después de Alfonsín, que vino Carlos Saúl Menem, el segundo gobierno democrático, ahí sí logramos tener la pensión de guerra, como marcan los reglamentos internacionales en Ginebra. Claro. Que es lo normal, porque todo soldado a nivel mundial que estuvo en una guerra tiene una pensión de guerra. Todo soldado. En Estados Unidos, el país que haya estado en guerra. Okay. Bueno, hasta acá se supone terminan las preguntas del cuestionario, pero a mí me gustaría profundizar un poco más sobre el momento de la guerra, cómo siendo tan chico hiciste para enterarte, cómo hiciste para anotarte, cómo se daban los nombres, cómo citaban a las personas a los que tenían que ir a hacer el servicio militar o a los que tenían que ir directamente a la isla. Bueno, yo estaba haciendo, en esa época el servicio militar era obligatorio. Vos haciendo el servicio militar, como yo me iba, o sea, vos te ibas tenías bajas. La primera baja era el mejor soldado, la segunda baja y la tercera baja. Yo me fui en la tercera baja. Antes de irme, 11 días antes de irme, nos avisan de que se declara la guerra a los ingleses para retomar las Islas Malvinas. Entonces, yo no me llegué a ir de baja. O sea, me pusieron me dieron el armamento, me dieron todo lo que me tenían que dar y no fui. Trajeron llamaron a todos los que ya se habían ido de baja. Vinieron muchos, otros no han venido, pero bueno, no sé por qué motivo. Y nos dieron ¿cómo te puedo decir? Nos llevaron en avión hasta las Islas Malvinas. En las Islas Malvinas ya teníamos los grupos, que yo era en la sección exploraciones del Regimiento 3 de Tablada, que yo ya estaba con ese grupo y ese grupo ya estaba destinado a un determinado lugar de las islas, que era sobre una costa a espalda de Puerto Argentino, pegado al monte Sapperhill. ¿Por qué ese lugar? Porque ese lugar era una playa muy grande donde nosotros teníamos ametralladoras que teníamos que custodiar toda esa playa para que el inglés o el invasor, en ese momento nosotros le decíamos invasores, que eran los ingleses, no bajen por esa playa a tomar Puerto Argentino. Porque si tomaban Puerto Argentino era como que ganaban la guerra. Entonces nosotros teníamos que proteger esa playa para que no puedan bajar. Teníamos toda 7 ametralladoras, era la sección de exploraciones, y un radar, que vigilábamos toda esa costa. Y había más sectores. Sí, después había otros sectores, estaba la sección tanque, la sección cañones, mortero, pero eso estaba mucho más atrás, y cuando vos le avisabas por radio que en tu sector, y se avisaba y había una persona que daba las coordenadas de donde estaba el sector de donde estaban los militares, el enemigo. Entonces, ese sector donde estaban el enemigo, con las coordenadas, los cañones y todo, que estaban mucho más atrás, 1 o 2 kilómetros más atrás, armaban con el cañón, hacían el aparato de puntería con las coordenadas y disparaban para repeler al enemigo, a los ingleses. Claro, sí. Si eran los barcos. O sea, había que tirarle a los barcos y se le tiraban los barcos. Los barcos se acercaban y después se iban porque sabían que recibían fuego nuestro. Pero bueno, eso era así, no había otra cosa. Ellos también nos tiraban a nosotros, venían los aviones que nos bombardeaban constantemente. Ellos de los barcos tiraban con los cañones. Había veces que durante toda una noche tiraban. Y bueno, teníamos que estar toda la noche despiertos y viendo y vigilando que no pase nada. Claro.
Y cuando volviste de la guerra, ¿fue fácil o se te complicó reinstaurarte en la sociedad, en la vida cotidiana? La vida cotidiana fue a medias. O sea, si bien yo tuve un apoyo de mi familia, de toda el barrio, porque a mí me